conectamos, pero no era problema de nosotros, era... ¿De quién? De aquí del Wi-Fi. Vámonos porque está increíble. Te mandé un WhatsApp. Ahora... Sí. Sí. Ya estoy. ¿Están conmigo o no? Ponlo en avión. Que nadie me moleste. Ahora es martes. Filoso, oye, sí. ¿Eh? Filoso. Está buenísimo. No, se van a volver locos. Martes de... ¿Eh? ¿Martes de qué? De Musar. Martes de héroes del pueblo judío. Ok. ¿Qué día ahora? Ahora es el Yortzeit del Magid Miduvna, pero no vamos a hablar del Magid Miduvna. Esta semana es el aniversario del Rambam. El Rambam era Rabbi Moshe ben Maimón. El famoso Rambam es el acróstico de Rabbi Moshe ben Maimón. Sí, por eso se llamaba Rambam. Él nació en Córdoba, en España, y falleció en el año 1204. ¿Hace cuántos años? 800 y cachito. Casi 820 años casi que falleció el Rambam. ¿Sí? El Rambam nació en España. Después hubieron persecuciones en España a los judíos. Antes esto fue mucho antes de la Inquisición. Se tuvo que escapar al norte de África, a Fez. De ahí se fue a Eretz Israel, y de Eretz Israel se fue a Egipto y falleció en Egipto. Sin embargo, subieron su cuerpo a Eretz Israel y está enterrado en Tiberias. Creo que todos los que hemos ido a Israel hemos estado en la tumba del Rambam Elías. ¿Y quién aseguró que ahí está enterrado? Nada más y nada menos que el Arizal. Por eso no hay duda. Saben ustedes que todas las tumbas que hay en Israel conocidas de grandes héroes del pueblo judío, Rabbi Meir Balanés, la de Rabbi Akiva, la de Shimon Bar Yochai, ¿quién fue el que verificó que es verdad? A lo mejor es mentira. El Arizal lo llevaron y dijo, aquí están todas. Bueno, todas las famosas. Hay una que le preguntaron y se quedó callado. Y por eso la gente no le toma tanta importancia. En todas decía, aquí está enterrado Abraham Jacob, sí. Aquí es Marata Machpelah, sí. Aquí está Yosef Atzadik enterrado, sí. Aquí es Rachel, sí. Aquí está Rabbi Shimon Bar Yochai, sí. La única que le preguntaron si sí o no y se quedó callado fue la de David Amelech. Y por eso no es tan famosa ¿Cómo? David Amelech está enterrado pegadito ahí al cótel. Y muy poca gente... Pero si sí hubiera sido, hubiera dicho sí, ¿no? Por eso, entonces, no dijo ni sí ni no. Como no dijo ni... Todas dijo sí y en ese se quedó callado. No sé si no sabía o se le fue a Jacob. Bekitur. Ok, la del Rambam, él atestiguó que sí, que el Rambam está enterrado en Eretz Israel. Aunque falleció en Egipto, fue enterrado en donde... En Tiberias. Escuchen esto que muy poca gente sabe. ¿Quién mantenía el Rambam? Tenía un hermano que se llamaba David, que era un tzadik muy grande, que él trabajaba y era muy rico, y él mantenía el Rambam. El Rambam se dedicaba a estudiar todo el tiempo y su hermano David lo mantenía. Y en el año 1177 iba de una ciudad a otra de España, no sé de dónde, a otra en un barco, y naufragó el barco y falleció David, el hermano del Rambam. Le pegó tanto al Rambam la muerte de su querido hermano. Creo que también cerca había fallecido su papá. Sí, era más grande que el Rambam. ¿Qué creen? Se tiró a la cama un año al Rambam. ¿Habían escuchado eso? El Rambam se tiró a la cama un año de la tristeza, pero no se quedó ahí, salió adelante otra vez. Dijo, ¿cómo me voy a mantener? Empezó a estudiar medicina a tal grado que en el año 1185 se convirtió en el doctor del virrey, no del rey, no del sultán, sino del virrey. Y más tarde se convirtió en el doctor del sultán principal,
que gobernaba allí en Egipto. Y era muy querido y muy conocido. ¿Cómo se convirtió? No, después fue en Egipto, donde fue doctor. Él era el ayudante de un famoso doctor, de un famoso doctor ahí en Egipto, y se hizo su ayudante. Para aprenderle, y le aprendía muchas cosas. Y una vez fueron a visitar a un rico, que le dolía muchísimo la cabeza. Le abrió la cabeza a este doctor y vio que tenía un gusano que estaba comiendo su cerebro. Dijo, no hay lo que hacer porque si arranco al gusano, le arranco un pedazo de cerebro. Dijo, voy a cerrar, dijo al Rambam. Él estaba de ayudante. Dijo, si me dejas a mí, yo lo curo. ¿Tú? Sí, ¿cómo? Dijo, que me traigan una hoja fresca del bosque. Fueron rápido, una hoja fresca del bosque, que olía muy rico. Se la puso junto al gusano. El gusano caminó un poquito. Se salió a la hojita, sin anestesia, sin operación, sin lastimarle el cerebro. Le salvó la vida a este rico. Eso lo hizo famosísimo el Rambam. Y eso provocó que se haga el doctor o del virrey, y más tarde del rey. No sé si fue después sí, creo que fue del virrey y luego fue del rey, y así en 1185, ¿sí? Como 20 años antes de que muera. 20 años de que muera. ¿Ok? Por eso el Rambam se hizo muy famoso, de eso se mantenía. Y él, hay muchas historias de muchas envidias, los demás doctores, los demás, no nada más se hizo. El doctor rey era el consejero del rey, lo quería mucho. Hay muchas historias. Hay una historia muy bonita que tiene mucho musar, que me gusta mucho contar. Dos historias. Una, que él tenía una discusión contra los otros doctores. Él decía que una persona que nace ciego jamás va a poder ver. No hay manera que se cure. Y los demás decían, no es cierto, sí se puede curar. Y para demostrarle al sultán o al rey que ellos eran vecinos, le dijeron, nosotros necesitamos que digas que tú eres ciego de nacimiento. Y te vamos a dar unas hierbas así, te las vas a tomar y vas a decir, ya veo. Y como no lo conocían, era de un pueblito, de un campesino, lo trajeron delante del rey, delante del Rambam, y le dieron la pócima esa, de las hierbas y todo. Se la toma. Y de repente dice, ya estoy viendo, ya veo. ¿Cómo? Hey, sí, ya veo. Y el Rambam así, nada más está riendo. Y le dijo el sultán al Rambam, te ganaron. Ahí está, que esta persona no veía, de nacimiento era ciego, y ahorita ya ve. Dijo, ¿de verdad ya ve? Dijo, sí, ya ve. Dijo, no le creo. Dijo, ¿cómo no? A ver, hazle la prueba. Sacó de su bolsa 2 pañuelos, uno amarillo y uno rojo. Dijo, ¿de qué color es este? A ver, si ya ves, dime qué color. Dijo, amarillo. Dijo, ¿y este? Rojo. Dijo, si nunca habías visto en tu vida, ¿cómo sabes que este es color amarillo, este es rojo? Wow. Los hizo caer. Era muy inteligente. Otra, le metían, como dicen, fitil al rey, que el Rambam era malo, que no lo quería, que lo quería. Hasta que un consejero le dijo, ¿qué hago? Dijo, mira, ¿sabes qué? Déjalo que Dios decida. ¿Por qué no dejas que Dios decida? Agarra una urna, mete 2 papelitos, pon uno que diga muerte y otro que diga vida. Así meten dentro de esa ollita, de esa urna, 2 papelitos, uno que diga muerte y otro que diga vida. Y que lo saque el Rambam. Si el Rambam saca el papelito de vida, lo dejas en vida, que siga siendo tu doctor. Si saca el papelito de la muerte, que se muera. ¿Ok? Ya, lo matas. Dios decidió que lo hay que matar. Concéntrense porque tiene aquí un chiste. El que lo aconsejó y el que iba a hacer toda la urna, ¿qué creen que hizo? Metió 2 papelitos de muerte. Entonces, el que sacara es muerte. Entonces, ¿qué hizo el Rambam muy inteligente? Él sabía que le iban a hacer eso. Agarró un papelito, dijo, este es el que me toca, ¿verdad?
Dijo, sí, ábrelo. En vez de abrirlo, agarró y se lo comió y se lo tragó. Y todos, no, pero ¿por qué te lo tragaste? ¿Qué? Dijo, ¿cuál es el problema? Vamos a abrir el otro papelito. Y lo contrario a lo que dice ese papelito, era este. Pues sí. Sacaron el otro papelito que decía, muerte. Dice, entonces el que me comí es la vida. Entonces dijo un jajam un musar muy bonito de eso. Tú cómete los problemas de los demás, tú cómete la muerte de los demás y lo único que te va a quedar en la vida, ¿sabes qué es? Vida. Era muy capaz, era muy inteligente. El Rambam lo querían mucho. El Ibn Ezra, ayer les hablé del Ibn Ezra, justo. Era de su época. El Ibn Ezra era muy pobre. El Ibn Ezra decía que si él compraba un circo, los enanos de tan mala suerte que tenían, le crecían los enanos, y si vendría féretros, la gente dejaría de morirse. De tan mala suerte. Era muy pobre. Y una vez, tenía una infección en los ojos y dijo, ve con el Rambam, él es doctor, que te cure. Así pasaban muchos, el Rambam no tenía tiempo, yo creo, y era todo rápido. A ver, tú dale, pasó el Ibn Ezra, que lo encierren. ¿Pero qué hizo? Que lo encierren. Lo encerraron y empezó a llorar. Después de 2 horas lo sacó. Dijo, ¿por qué me encerraste? Dijo, tú tenías una infección en los ojos y necesitabas llorar. Entonces te encerré para que llores. Y ya, dije, ¿cómo te voy a hacer llorar? Te encerré un ratito, ya fíjate, ya estás bien. Era muy capaz, era muy inteligente, era muy lógico. El que ve la filosofía del Rambam, él no se va con cosas raras y con mucha... Lo que más él hacía, ¿saben qué era? Lógica. Ahorita les voy a leer una carta. Yo no entiendo, no lo puedo creer que sea tan famosa la carta, la epístola del Ramban de Nachmanides, que era contemporáneo por justo. Pero haz de cuenta, el Ramban era del Barcelona, porque ahí vivía, y el Rambam era de Madrid, porque era más del sur. ¿Ok? El Rambam Maimónides también le mandó una carta a su hijo, no saben qué musar, no menos que la del Ramban a su hijo. Ahorita se los voy a leer por adentro, se van a chupar los dedos de cómo le daba musar a su hijo, lógico. Van a ver qué consejos de vida que aparentemente son obvios, pero tienen mucho musar de vida. Él era su shita, su filosofía de vida era, el Rambam era ser la lógica en la vida. Él le encantaba en el tema de las cualidades no ser extremo, no en la Torah. Mucha gente dice, no, en la Torah en medio, no, en la Torah hay que cumplir la Torah, pero en cualidades, vete, Shvil Hazav, ¿saben qué es Shvil Hazav? El camino de oro, en medio. No seas ni muy despilfarrador, ni tampoco muy avaro. No seas ni muy enojón, ni tampoco seas un barco. No seas ni muy soberbio, ni demasiado que te pisa la gente. El camino del medio, el trabajo del ser humano, dice el Rambam, es irte en medio. Él también le encantaba, tenía una filosofía de vida, de salud. Él era doctor de cuerpo y de alma. Su filosofía de vida, ¿saben cuál era? El que está bien del estómago, está bien de todo su cuerpo. El que está mal del estómago, todo su cuerpo no funciona. Y él dice así, la persona, ¿oyeron qué filosofía? ¿Pero por qué? Él así dice, es su shita. Y por eso dice, vean lo que él dice el Rambam en Alajot de Ot. La persona si come veneno, pero poquito, se puede salvar la vida. Y la persona que come de más, aunque coma manjares, se puede morir. Él está muy enojado y muy en contra de la gente que se atasca. Atáscate, que hay glotón. ¿Saben? Hay gente que en los barcos, en los cruceros, se han muerto como todo es gratis, ya bueno, ya no gratis, ya está incluido, se mueren de indigestión. ¿Ok? El gula. Gula, lo que ustedes quieran. Él tiene un secreto. Nunca comas más que cuando tienes hambre. Nunca bebas más que cuando tienes sed. Es la opinión del Rambam. No comas por gula, no comas por hobby, no.
Y siempre él dice, deja un 20-25% de tu estómago vacío. Nunca te llenes al tope. No por religión, por salud. También el Rambam dice que es muy importante que la persona haga ejercicio. Muy importante. Que la persona no esté sin hacer nada. Hay otra cosa maravillosa que nos enseña Rambam. Sheyak le Chochma Shtika. Él tenía una regla muy importante. La barda de la sabiduría es aprender a quedarte callado. Como dice la Gemara, cuando en la calle paguen por una palabra una moneda, quedarte callado vale 2 monedas. Y por eso él dice, no te aceleres a contestar una respuesta. Espérate, deja que te pregunten bien, que te aclaren los detalles. Mucha gente se acelera. Cálmate. Estar callado es de sabios. Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Saben para qué? Tienes que escuchar el doble de lo que hablas. Si tú vas a hacer un negocio con alguien y quieres saber si esta persona es inteligente o tonta, te vas a casar con alguien, quieres saber si es una persona inteligente o tonta, si habla el doble de lo que escucha, no es una persona inteligente. Si escucha el doble de lo que habla, quiere decir es una persona capaz. Yo era fan en radio de Jacobo Zabludovsky. ¿Se acuerdan de Jacobo Zabludovsky? Pero de chavito yo siempre vi en el radio, así, por lo menos un ratito a las 2 de la tarde, creo que era de 1 a 2, era ¿cómo se llama? Su programa. Saludaban los taxistas. Saludaba, pero aparte, siempre que estaba con un reportero y los dos hablaban del mismo tiempo, siempre él se quedaba callado. No, adelante, adelante, tú habla. Es de inteligentes cuando una persona se calla y escucha, dice el Rambam. Aprender a escuchar, dejar de hablar y no te aceleres a la contestación. Dicen que una vez uno llegó con un jajam, dijo, jajam, ¿puedo comer este chocolate? Dijo, claro. Dijo, pero acabo de comer carne. No, déjame que acabe de decir la pregunta. Te aceleras a contestar antes de que escuches. Es lo que dice el Rambam. Aprende a escuchar a tu esposa, a tus hijos, a tus clientes. Esto se los doy gratis. Esto es manual de venta. Siempre que el cliente está hablando, estás vendiendo. Escúchalo. Porque cuando escuchas, ves sus necesidades y ahora sí le puedes vender lo que él necesita, no lo que le quieres vender. Pero eso es el Rambam. Esa es una shita muy importante que tenía. Él también dice que así como el cuerpo se enferma, la neshama se enferma. Por eso pueden ver mucha gente muy inteligente, muy capaz, que no le gusta la Torah, no le ha visto. Pero ¿cómo esta persona tan inteligente, tan exitosa? Sí, porque así como una persona, su cuerpo se puede enfermar y deja de reconocer Barminan hasta a su papá y a su mamá de tan enfermo, igualmente una persona que se enferma de la neshama puede hasta llegar a no reconocer no a la Torah, no a las mitzvot, a Dios. Mientras más una persona se aleja de la Torah y las mitzvot, y dice el Rambam, ¿y qué hace esa persona que se alejó tanto tiempo? ¿Qué hace una persona que está enferma? Tiene que ir con el doctor. ¿Quién es el doctor? El doctor del cuerpo está en el Hospital Ángeles, en el inglés, que no necesitemos nada. Pero en el doctor del alma, ¿cómo se llama? Los jajamim. Dice el Rambam, si tú sientes repudio a la Torah, a las mitzvot, a los jajamim, barminan a Dios, acércate a pedir ayuda, estás enfermo. Porque la naturaleza del yudí es amar la Torah, amar las mitzvot y amar a Hashem. Ok, él escribió 3 libros muy importantes. Uno se llama Pirusha Mishnayot, explica las Mishnayot de todo el Shas. Otro se llama Moreh Nevuchim, era una época en la cual mucha gente estaba descarrilado y estaba confundido y había Meshihim falsos. Y se llama Moreh Nevuchim, se llama la guía de los descarriados, que no los recomiendo estudiar porque tiene mucha filosofía
y la tienen que estudiar con alguien que se las enseñe bien, porque si no se puede malinterpretar. Quiere decir mucha filosofía. Tiene muchas, Locos, ¿no? no locos, pero te puede hacer pensar de una manera incorrecta. Sí, filosofía. Filosofía te puede hacer pensar cosas que no. Que no, o sea, Que no es son- de una manera. No, él ¿De qué está- época? ¿De qué época? El Rambam falleció en 1204, hace 820. ¿Cuántos años vivió? Creo que 1100, creo que 84 años, pero no estoy seguro. No chequé cuándo nació, la verdad. Otro libro muy importante que escribió se llama Igeret Temán. Fue una carta que le mandó a los Temanim en tiempo, en 1100, por ahí, igual en 1189, por ahí, hubo un ataque muy fuerte a los Yehudim en Temán, y la gente de Temán también estaba como muy tirada, muy caída, muy deprimida, y él les mandó a los Temanim una carta de motivación para que salgan adelante, y muchos alajot. Hasta ahorita, todos los Temanim no se van por el Shulchan Aruch. Todos los Temanim se rigen su religión como el Rambam dice. Todo lo que el Rambam dice, y hay muchas cosas muy diferentes a nosotros, a los sefaradim. ¿Quiénes son los temanim? Los Temanim, los de Temán. O sea, pero no entiendo, perdón. No hay. Temán en español son los yemenitas. Perdón. Yemen. Gracias. Nació en Córdoba en 1138, 13 de diciembre de 204, falleció en Egipto. 1138 al 1204. Gracias. ¿Ok? Ahora sí les voy a la carta que le escribió a su hijo, que para mí tiene mucho musar. Como les digo, él era una persona muy lógica. No es nada del Ramban. No. A ver. En su época hubo otro gran rabino que se llamaba Rabbi Moshe ben Nachman. Nachmanides lo conocen. Él era del norte de España, de Barcelona. Cuando vayan a Barcelona, ahí sí fuiste conmigo a mí, ¿o no? A Barcelona. Fuimos a las Ramblas. Atrás de las Ramblas, a muy pocos cerca de las Ramblas, hay un Beit Knesset muy chiquito. Usted fue, bueno, ahí rezó el Ramban, ahí estuvo Nachmanides, ese es Nachmanides. ¿Es Ramban el aniversario? No, el de ahorita es del de Córdoba del Sur. De Ramban. ¿Conoces al Barcelona y al Madrid? Bueno, el Ramban era de Barcelona y el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el que estamos hablando hoy, no era de Madrid, era más sur de Córdoba. El que va a Córdoba, hay una plaza a la mitad de Córdoba en honor a Rabbi Moshe ben Maimón. Era muy conocido, es conocido allí en España. Pues era la misma época. Sí, era la misma época, hace 800 años. Era cuando los sefaradim, era la época de oro de los sefaradim, el Rashba, el Ran, el Ritba. Los grandes jajamim, transmitores de la Torah, eran de sefaradim. Está un poco larga, pero está muy bonita. Dice así, se las voy resumiendo. Sépanse, que Takol Yavi Hashem la Mishpat. Todos los actos que haces en esta vida, Dios te va a juzgar. Todos. Ben Shenase Begaluy, Ben Shenase Beseter. Tanto los hayan hecho a descubierto o tanto los hayan hecho a qué? A escondidas. A Metif, Paolo y a Tibologo, Gama Olomse. El que se porta bien en este mundo, le van a pagar no solo en el otro mundo, también en este mundo. Dice Shlomo Amelech, Sov Davar Akol Nishma. Al final todo se sabe. Dice el Targum, ¿qué es al final? No en el otro mundo, en este mundo. La persona que fue buena en este mundo, algún día Dios se lo va a pagar lo que hizo. Así es el Rambam. Tranquilo. ¿Eres bueno? ¿Eres malo? A escondidas o a descubiertas, Dios se va a cobrar. ¿Eres bueno?
a escondidas o a descubiertas, Dios te va a pagar en este y en el otro mundo. Roab y Farú, la persona que es buena y hace el bien, la gente lo va a admirar. Biodab y Shabejuhu, y los cercanos lo van a alabar. Bekasherim laum mispar shenotav beshat apridat tagia, y cuando llegue a los 120 años y se tenga que ir de este mundo, ismach al pealab vinahem baem, no se va a ir triste, se va a ir lleno y contento. Velo yefachet min hamavit, no va a tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Ela yetzapelik mulatov betoye nachon adolam, que espere cosas muy buenas acá y en el otro mundo. Aren me'achel lachem shetakiru beitron haor min hachoshech masu berra ubakshu betov. Les pido por favor que así como ven diferencia entre la luz y la oscuridad, que desprecien lo malo y que amen lo bueno, que busquen lo bueno. Que abejirá beyetchem, porque ustedes deciden si ser buenos o ser malos. Y traglun inok bemidot tobot. Es muy importante, señores. Hay que frecuentar, hacer buenas cualidades. No es suficiente darse de acá una vez al año, todos los días, aunque sea un peso. Dice la halajá que es mejor dar 1,000 pesos de un trancazo o 1,000 días un peso. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer, si es una vez y ya lo diste. Pero si todos los días das un peso, empiezas a acostumbrarte a ser bueno. Los hábitos, dice el Rambam, se empiezan a ser buenos cuando los repites. Y traglu, ¿sí? Kiteba Adam, Mistagel le arregló. La naturaleza del ser humano se vuelve cuando la haces tu costumbre. Miren qué importante es. La persona que se enoja 1, 2, 3, 4 ya se hace un enojón. La persona que se aguanta de enojarse 3, 4, 5, empieza ya a tener un hábito a ser más calmado, más tranquilo. Por eso dice, y traglu, traten de qué, de acostumbrarse a hacer. Así dice Tal Shahar. Tal Shahar es el maestro de los más famosos era de los más famosos de Harvard, israelí. Dijo, los Jamim tenían razón. Gracias, Tal Shahar. Qué bueno que nos lo dijo. Pero dijo, está comprobado científicamente que cuando una persona repite las cosas, le entran. Por eso Shahrit siempre es el Shahrit, es el mismo, mija, es el mismo, para que te entre. No, ay, qué aburrido. No, eso te hace un hábito. Deu que shlemuta guf kodem le shlemuta nefesh. Vei que petach le tarklin. Que sepan que es más fácil complacer al cuerpo que complacer al alma. Pero que sepan que complacer al cuerpo es nada más el pasillo para llegar al palacio. Tú tienes que tener bien tu cuerpo para tener bien tu alma. Les explico. Hay un ejemplo muy bonito. Dicen que una persona estaba en la cárcel y estaba encerrado con puros de lo más bajo que había. De repente el carcelero lo mandó a llamar y dijo, ¿qué crees? Tu tío de África, no sé qué, pagó la faena, mañana sales. Dijo, no me digas. Dijo, mañana sales. Dijo, si yo festejo ahorita, y les digo por qué estoy festejando, me van a matar del coraje. ¿Qué hizo? Con el poco dinero que te mandó a comprar unas caguamas de cerveza así de a litro y se las dio a todos. Y todos pues, ahí en la cárcel se la tomaron. Y todos porque estaban cantando y bailando por la caguama. Y él porque estaba bailando, se bailó. Dice Rabiudades, así es el cuerpo. Al cuerpo hay que mantenerlo contento y tranquilo. ¿Para qué? Dale su caguama al cuerpo. ¿Para qué? Para que deje a la neshama disfrutar. Porque si no, no deja. Un cuerpo débil, un cuerpo enfermo, un cuerpo que está sufriendo, no deja hacer mitzvot. Si tú dejas... Pero aquella persona que cree que la finalidad es el cuerpo, está equivocado. ¿Oíste a mí?
Siempre compórtate como un gentleman, un mensch, un caballero, con todo mundo. Rajakum mejebrat latzim bekaledat. Aléjate de la gente relajienta y de la gente superficial. Hay gente que toma este mundo superficial. Mishiva berjubot kriya. Se fue. Está yendo el Zoom. Un segundo, a ver si regresa. Regresó, bueno, Hashem, parece. No está regresando. Haram. No, ya, yo creo que se pasen al Zoom. Dice así: Umeshokta Teirim, aléjate del relajo de los jóvenes. Kimisham Shoresh Kol Ra. Ahí está la raíz de todas las cosas malas. Imseu Tamid Behebrat Jajamim Umaskelim. Híjole, esto qué importante es. Pégatele a los sabios y a los inteligentes. Eizeu Jajam Alomed Mikol Adam. Aprende de todo el mundo. Hasta de los rateros hay que aprenderles cosas. Una vez un shur de que hay que aprender de los rateros. No a robar, Hasbe Shalom. Pero son calladitos, no hacen ruido. Hay cosas que se puede aprender de ellos. Si fallan, vuelven a intentar. Aprende de todo mundo. Bueno, hay que aprender de todos. ¿Pero qué creen? Pégateles a los sabios, a los inteligentes. Con eso vive, con eso rózate. Con eso llévate con esa gente. Besham nahagu be'anava u'achna. Y cuando estés con la gente, jajamim, compórtate con humildad y doblegación. Y tú, Rashechem, baja la cabeza. Upatchu libechem nishma ulazin ma yaginu ma yeshabechu. Y trata de escuchar. ¿Qué hay que aprender de los sabios? Escuchen. ¿Qué alaban y qué desprecian? Eso hay que aprender de los sabios. Pégateles. Escucha. Yo he visto mucha gente que vienen grandes jajamim y en vez de dejarlos hablar a ellos les van a decir pirushim al jajam. Déjalo. Tú le vas a decir pirushim al jajam. Tú le vas a decir, déjalo que hable el jajam de Yosef, Rabshach, jajam el otro jajam. Escucha, vas a aprender más escuchando que preguntando. Si al final que ya acabó el jajam de hablar tienes una pregunta, no es haram preguntar, hay que preguntar. Pero mucha gente cuando viene un gran jajam le quiere demostrar al jajam que él también es jajam. Y ese es el más tonto. Sí, ya ves. ¿Vieron qué importante? Pégate a los sabios, escucha a los sabios, no hables, escucha, baja la cabeza. ¿Y qué tienes que aprender de ellos? Aprende qué alaban y qué desprecian. Ponte a sopesar las cosas que ellos alaban y las que desprecian, y entonces vas a entender que la diferencia es como la luz y la oscuridad. Ma'atu bediburim bekilkelu dibrechem bejisajun. Disminuye tus palabras, no hables de más, habla poco y haz mucho. Sopesa tus palabras. Dicen que antes, cuando una persona mandaba un telegrama, al principio te cobraban por palabra. Entonces uno no sabía y le mandó a su novia un telegrama de este tamaño. Cuando llegó ahí dijo, te cuesta, no sé, $200. No. Entonces dijo, para mi querida novia Sara, que está en Inglaterra, ¿cómo estás? Todo. Ya, no, para mi querida Sara, ya entendiste. Y ya le fue quitando palabras, hasta que al final le puso, hola Sara, te quiero. Así dice el Rambam. Jabru be'al titga'u lifnei chachamim. Hashbu be'shaklu kol darom te'darom befijehem. No sean soberbios delante de los jajamim. Siempre piensa antes de hablar con ellos. Ahabu et hachokma, amen la sabiduría, ubikshua kasher bakshu et hakesef. Híjole. Amen la sabiduría y busquen la sabiduría como buscas el dinero. Así dijo Shlomo HaMelech. Intebachshena kakasef.
Jadmonim Tachpesena hasta Binirat Hashem. El día que estudies Torah, como buscas dinero y negocios y tesoros, entonces vas a entender la Torah. Dice el Rambam, ama la sabiduría como amas el dinero. Les voy a decir una historia rápida. Shlomo Amelech amaba la sabiduría y puso su vida en peligro de muerte por entender un pasuk de la Torah. Cuando encadenó a Ashmedai, Ashmedai era el rey de los pitufos. Estaba encadenado, ¿y por qué no se ponía como loco? Porque le pusieron una cadena que decía Lashem, el nombre de Dios. Y como estaba el nombre de Dios, entonces después de 3-4 días que estaba encadenado, dice el hermano Meset Gitin, que se acercó Shlomo Amelech y le dijo, oye, la Torah, cuando habla de la creación de los pitufos, como que Hashem se enorgullece que los creo. ¿Para qué sirven ustedes? Dice, si me quitas la cadena, te contesto. Le quitó la cadena y le dio una patada que lo volvió 160 kilómetros de su reinado. Entonces, cuando yo estudié esa Gemara, yo la estudié en el Kolel con mi Jaburá, todo el mundo me preguntó, dice que Shlomo era tonto. Hace cuenta que estás con el Chapo y le haces una pregunta al Chapo y dice, ¿sabes? Si me quitas las cadenas te contesto. Pues obvio que te va a matar. Les dije, no. Vean el nivel de Shlomo Amelech de tratar de entender un pasuk. Dio su vida en peligro con tal de que el pitufo le enseñe una explicación de Torah. No quiero que se pongan en sacanar, no. Pero como les dije ayer, hay que amar más, leer, cultura, saber, estudiar. Dice la Gemara, Deletbe Maitbe, Deitbe Kulebe, Deletbe Maitbe. El que sabe Torah, ¿qué le falta en la vida? ¿Qué te falta? Deletbe, el que no tiene Torah, Maitbe, ¿qué tiene? Puedes tener muchos millones, puedes tener yates. Si no tienes para la Torah, para Dios, el que no es sabio, el que no estudia, el que no viene a escuchar clases de Torah, no es nadie. Ya se los he dicho muchas veces. Para el que se mete un poco a la Gemara se da cuenta. El más bajo para la Torah es el Rasha, el malvado, el que no quiere cumplir en Torah. El más bajo es el apicoroso, el que no cree. Pero hay otros que creen en Dios, pero no quieren cumplir. Es el más bajo. Y después de esos dos, ¿quién es el más bajo? El ignorante. El ignorante es de las personas más bajas para los jajamim. Los jajamim en Jerusalén, en el tiempo de la Mishnah, no se sentaban en una mesa donde había gente ignorante. Aunque cumplían mitzvot y se ponían tzitzit, si eran gente ignorante, no se sentaban a comer con ellos. Están despreciando, al revés, que los acerquen. No. Puedo acercar, pero a comer contigo no me siento. No entablo una plática porque ¿de qué puedo hablar un ignorante? Me afecta, es tóxico para mí. Si quieres, luego le mando una clase, un libro, lo que tú quieras, pero sentarme a platicar con él. Dense vueltas en los lugares donde estudian Torah. Frecuente esos lugares donde hay gente sabia. Ignorantes en cultura y ignorantes en Torah. En Torah. Porque en la Torah hay de todo. Luego, el Rambam, ¿dónde estudió sabiduría? Medicina de la Torah. El Hazon Ish. Luego te mando una foto del Hazon Ish. Daba consejos a los doctores de cómo operar y todo. Él nunca estudió doctorado. Todo, afojba de kulaba. Todo está dentro de la Torah. No quise decir que no tienes que saber de otra cultura general, pero esa general se refiere, el que sabe Torah, no le falta nada en la vida. El que no sabe Torah, ¿qué tiene en la vida? O sea, habrá quien diga que quien es ignorante y no necesariamente es ignorante, también hay niveles, ¿no? ¿Qué? ¿En ignorancia? No entendí la pregunta. O sea, para alguna persona yo seré un ignorante de la Torah. Sí, está bien.
Tú dices, depende quién le preguntes. Está bien. Edmund, lo que yo quiero decir, estudia todo lo que puedas. A eso me refiero. Trata de estudiar todo, hermano. Todo lo que puedes. Envidia a los que saben. Y ve para abajo los que no saben. Así dice aquí el Rambam. ¿A quién tienes que envidiar? A los que saben. Les cuento rápido una historia. Vale la pena. Llegó uno con Rav Steinman. Dijo que se ganó la lotería. Dijo, tengo un programa con mi esposa. Tengo 10 hijos y quiero comprar una van. Yo tengo un coche. Pero ahorita ya, gracias a Dios, me gané la lotería. Y quiero comprar una van más grande. Y mi esposa dice que no, porque los vecinos son gente que no puede, son más modestos. Y no quiere ser la única de todo el edificio que tiene. Nos van a envidiar, ay, Nara, que no quiere. ¿Qué hago? Dijo, ¿en dónde vives? ¿En qué edificio? Le dijo, tu vecino es esta, jajam, y este jam, y este jam, y este jam. Dijo, sí. Dijo, Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya acabaste el Shulchan Aruch? Le dijo, la verdad no. El Shas tampoco. ¿Te sabes una Gemara toda de memoria? Dijo, no. Dijo, compra la camioneta. Dijo, ¿qué tiene que ver? Dijo, ¿qué tiene que ver? Dijo, yo conozco a todos tus vecinos, son también de Jajamim. No te van a envidiar, no te preocupes. Es lo que dice el Rambam. Envidia a la gente que es sabia, al que sabe, al que estudió. Y ve para abajo a la gente que es ignorante. Cuando te hagan una pregunta, se los dije en memoria hace ratito. No te aceleres a contestar, piensa. Nunca grites, nunca levantes la voz. Eso coincide con la epístola del Ramban. Nunca hables con groserías. Cuida tu lashon, que no sea bajo. Con unas palabras bonitas. Ubenahat, con tranquilidad. Ukeadama mevakesh lilmod lo echapes et haemet. Al ta'anu que meriv o que mevakesh la netzach. Cuando hables de un tema, no quieras ganarle al otro. Busca la verdad. No es quien tiene la razón. Es llegar a la verdad. Tiene mucho usar esto, Shema. Me pierdo aquí. ¿En hebreo? Sí, está en hebreo. Pero se las puedo traducir. Bueno. Sí. Perdón. Ubiotem bebet jajamim, cuando estés en la casa de los jajamim, titbonenu beshamu kedel leapik toelet mideotchem. Tienen que poner atención para saber qué se puede aprender de ellos. Y entonces va a valer la pena que estén en estas casas. Hay gente que ya está delante de los jajamim y en vez de estar escuchándolos y poniendo atención, están papaloteando, están viendo el candil, están viendo su celular. Lástima, dice, ya tienes un tesoro en las manos, aprovechalo. Qué bonito. Siempre que se sienten con una persona sabia, ponte a pensar qué vas a llevar de eso a tu casa. ¿Qué aprendiste para llevar a tu casa y aplicarlo en tu casa? Estudien cuando son jóvenes. Estudien cuando son jóvenes. Cuando no necesitan ustedes mantenerse por sí mismos, sino sus papás los mantienen. No tienen la preocupación de la parnasá. Cuando uno es joven no tiene preocupación ni de la parnasá y su mente es fuerte, se acuerda. Eso yo les puedo decir. La Gemara dice, cuando una persona estudia joven, ¿a qué se parece? A una hoja blanca que todo lo que le puse. Y cuando uno estudia joven, viejito, ¿a qué se parece? A una toda llenita. Ya es más difícil que se quede.
ya está toda rayonada. Traten de estudiar cuando son jóvenes, cuando no tienen preocupaciones. Vean qué bonito. Va a llegar una época que ustedes van a querer estudiar y ya no van a poder porque van a estar tan preocupados por la parnasá que ya no van a poder. Y aunque puedan estudiar, vas a tener que esforzarte demasiado y el resultado no va a ser tan grande como de jóvenes. Cuando ya eres grande, lo que estudias con la boca ya no se te queda tanto como en el tiempo de antes. Le estoy mandando esta carta para que aprendan cuál es el camino correcto y no se confundan. Lo van a encontrar en todo el Tanaj, en los libros de los Jajamim. O mamar shelot o re lachem kesoter ikre munatchem shechunatchem bam al tazuzu memunatchem beshkotchem bal tiu nebuchim. Van a salir libros nuevos, opiniones nuevos, Netflix, cosas que no se muevan de esto que les estoy diciendo, de estos valores. El adeu que i abenotchem iboed mehidatchem. Ve qué bonito es. La gente tonta no sabe y no conoce las bases del judaísmo y por eso lo mueven cualquier tontería. Hasta una película te hace cambiar de cómo ver la vida. Amen lo correcto y la verdad en la vida. Al final no hay algo que te ayude más en la vida que ser correcto y ser verdadero en la vida. ¿Saben qué es una persona que se conduce con la verdad? Es como una persona que construye un edificio en columnas de acero. Pero la persona que se pega a la mentira, a la trampa, se parece a una persona que construye un edificio en columnas de arena. ¿Qué le va a pasar a ese edificio? Se va a caer. Aunque tú crees que con la mentira saliste a flote, al final, en el futuro te vas a dar cuenta que no es cierto. Por eso dice Shlomo Amelech, compra la verdad y no la vendas por nada en el mundo. Que la verdad y el ser correcto son los adornos del alma. Anotim geburah bitachon laguf, los que le dan fortaleza y tranquilidad al cuerpo. Omer ani lachem, les dice el Rambam, yo les digo, Kilom matzati trufa moula yoter lalev, no encontré una medicina mejor para el corazón, measher amet ve'atzedek yardav, que la verdad y lo correcto junto. Velo iftihuni hebrat chabrim et ashirion, que coba, no existe una armadura que te protege más que ser verdadero y ser correcto en la vida. Miren, ¿se acuerdan que les dije, si tu hijo te pediría un consejo antes de morir, qué le dirías? Aquí está. Dice el Rambam, si a mí me piden que les herede algo a mis hijos, ¿qué les heredaría? Esa cualidad. Sean gente amití, verdadera, auténtica, correcta, no falsa. ¿Por qué? Vean qué bonito. Les dice así. Y Dios me ha bendito con esa cualidad de ser correcto en la vida. Y esa cualidad de ser verdadero y correcto me ha metido y me has hecho crecer y llegar a lugares que mis parientes, que mis papás, que los grandes gobernadores y gente rica no ha podido meterme. La mejor palanca que tengo en la vida ha sido ser una persona correcta. Más que mi nombre, más que todo, ser correcto en la vida.
La gente venía a Zair Bemidazu afilu kashelo izare Torah al kaj, amot bedibureja. Aparte que la Torah ya lo dijo, pero aunque la Torah no lo hubiera dicho, tienes que aprender a cumplir tu palabra, a respetar tu palabra. Nunca desprecies una firma que tú hayas firmado o algo que te hayas comprometido. Edim bekinyan Shem aftachat davar. Cuando hayas prometido de hacer algo, ven begalui, ven banistar, no importa si fue a escondidas o de verdad. Rajek me asakim me subajim u medarjim a kalkalot. Aléjate de los negocios raros y de los caminos raros. Meknuniot naftalot mizvot shiflut, y de las cosas que te pueden llevar a cosas no buenas. Hoy le boné beto alejem, pobre de aquella persona que construye su casa por caminos chuecos. Naela saqueja bitmimut betuar kapaim. Dirige tus negocios con limpieza en tus manos. Veal titen ya deja mi lesapek y teimot safek gorem le nega. Nunca te alimentes de cosas que son duda si son sucias o limpias. Ven Yerusha, no hay una mejor herencia que Neemanut. En vez de dejarle mucho dinero sucio a tus hijos, déjales la cualidad de ser correcto. Karbur Rejokim, acerca a la gente alejada. Itkofefulik tanim, agáchate con los chicos. Eirupanim le shefalim, sonríele a la gente humilde. Rahamu al avionim, apiádense de la gente pobre y la gente sufrida. Samehum besimchatchem bechagechem uadchem que ad Hashem tovah lechem. Inclúyeles en tus bodas, en tus fiestas. Invita a esa gente que ha sido muy sufrida o muy pobre. Y Zarum mi levavshan, tengan mucho cuidado de no avergüenzar a esa gente. Y cuando le des una donación, ten mucho cuidado de no avergonzarlo. Maasube batalá, desprecien el ser aragán, flojo. Vegalú shalva, y no busquen la tranquilidad. Kihen gormot leshchitut blemachzor bleshimum. La tranquilidad y la flojera provoca que la persona llegue a la depresión o a otras cosas peores. Y empezar a hablar cosas tontas. La escalera para llegar a caer en las garras del Satán y todos sus secuaces, ¿cuál es? La flojera que es despreciable por sí misma. Esta palabra está fuertísima. No metan, no se asqueen sus almas con las discusiones. Amejaleta guf, los problemas y las discusiones, las discusiones y los pleitos acaban al cuerpo. Betanefesh, y también el alma. Betamamon gam yachat. Acaban con el cuerpo, con el alma y con el dinero de la persona. Raiti, dice el Rambam, aterot seal shelvinu leloet. Los pleitos provocaron que yo con mis ojos vi pelos negros que se hicieron blancos antes del tiempo. Mishpachot shenichedu, familias que se destruyeron. Sarim she'adum migedulatam, grandes ministros que los bajaron de sus puestos. Arim gedolot shenita'areru, grandes ciudades que se destruyeron. Vidgaduyot shenifredu, comunidades que se separaron. Hasidim, gente que hace más que la jombra, shenifsedu, que se acabaron. Anshem unabadu, gente fiel a Dios, se destruyeron. Benichvadim shenitbazu, gente honorable, se despreciaban. Veakol, todo, la machloket, por las pleitos. Nevim nivau, profetas profetizaron. Jajamim mechkimu, los sabios hablaron de sabiduría. Filosofim mosifu, y los grandes filósofos aumentaron. Lispot ra machloket, hablar todo un discurso sobre lo malo que es la discusión. Veadaim, todos esos hablaron.
Lo igiu le katzea tajlita. Todavía no llegaron a alcanzar a hablar lo malo que provoca los pleitos. Alken, por favor, sanuota, odien los pleitos. No sumipanea, escápense de ellas. Rajakum y kol moabea, aléjense de la gente pleitera, a los buscapleitos, aléjate de ellos. Pentisifu gam et hatatam, porque te puede llevar de corbata con sus pleitos. Amshihu lisbol vealte kamu. Traten de ser pacientes y nunca te vengues. Kizua akbura nechona banitzachon amiti. La verdadera fortaleza y el verdadero victoria es cuando no te vengas. Que kasher te japsueta nekama shema lo tasigua, porque cuando busques la venganza tal vez no lo vayas a encontrar. Betahalul y behem betuhalumu mosheh. Cuando uno quiere vengarse y hace todo y no llega la venganza, se va a enfermar. Veo chema tosifu jerpa al boshtam, y aparte te vas a avergonzar porque no pudiste vengarte de él, como el masé que contamos ayer, que lo quiso mandar a un trabajo y en vez de que no lo contraten, lo contrataron a su amigo, le ayudó. Que Gogén va como un boomerang, el que echa odio le regresa el odio, el que echa venganza le cae venganza. Y si sí logras vengarte, aretim sewat semehemu kafim sina, vas a estar lleno de odio. Tisbelum y koshia shina, oigan bien, no vas a poder dormir en la noche. Umejubata peulabe abodá, briutgen tejalea lidea kinama ajelet. La envidia y el odio y la venganza acaba con la salud de la persona. Veot titjatu bechridiat. Y al final de la vida va a decir, ¿para qué me vengué? ¿Para qué hice pleitos? ¡Qué tonto! La gene difus avala filo y mashech. Por lo tanto, prefiere ser paciente aunque te cueste mucho tiempo. Betefhu neratzim benoi behem. Bitjaretu miziknehem betigadel ishuthem benhem. Vas a ser grande en los ojos de los demás cuando no te vengas. Cuando eres paciente, te van a ver para arriba. Beshama yashuv medhamim nashim berele babhem. Y al revés. A lo mejor viendo tu comportamiento ellos van a hacer teshuvah. Aunque sean la gente más baja. Les va a dar coraje que no te bajaste a su nivel a pelearte con ellos. Y al final puedes provocar a lo mejor que ellos también aprendan el musar. Ya estoy acabando, perdón, pero ya me faltan dos estrofas. Compórtense con humildad. Eso te va a llevar a cosas muy grandes. No existe un adorno como el adorno de la humildad. El papá de todos los profetas era Moshe. Cuando la Torah quiere alabar a Moshe, ¿qué dijo? ¿Era muy sabio? No. ¿Era muy inteligente? No. Y Moshe era el hombre más humilde de la tierra. Simon Maxom Lepijem Berresen Eshonepjem. Pónganse un tapabocas en su boca y un freno en su lengua. Kimidata Dibur Miujete Ilil Adam. Porque Dios le dio la cualidad del habla solo al ser humano, no al animal. Obay Talal Kol Sharbrim. Eso es lo que te diferencia de todos los animales. Y no tiene lo que dele asquile farul de shabbach y de. La boca no es para lastimar a los demás, sino para qué? Para alabar a Kaush Barhu. Como con la misma boca que usas para estudiar y para alabar a Dios, estás maldiciendo o hablando mal de los demás. Hasta aquí un poquito la filosofía del Rambam que cada uno de nosotros tendríamos que llevar en nuestra vida. Perdón que leí mucho, pero creo que hay cosas maravillosas. Yo creo que hay que leerla todos los días, o todas las semanas, o todos los meses. Baruch Adonai Leolam. Amén.